¿Qué tal? Buenas noches, que Dios les bendiga. Les habla su hermano y amigo evangelista Tomás Valadez, trayendo un tema acerca de los tiempos finales para que podamos estudiar juntos de qué se trata este tema. Y aunque pareciera un poquito drástico el tema, diciendo que los últimos tiempos o los tiempos finales, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la misma escritura, escrita hace más de 2000 años, está mencionando este tema de una manera en la que pareciera que se dice porque está pasando ya o porque va a suceder ya. Pero cuando entendemos que la misericordia de Dios es tan grande y que se ha extendido por mucho tiempo y que muchos podrían dudar de que esto pueda ser posible, no por eso vamos a dejar de mencionarlo en esa forma como la escritura lo reitera. Tiempos finales. Y de esa forma vamos a enfocarnos en una de las palabras que el mismo Jesús diera a sus discípulos en el libro de Mateo, cuando le preguntaron que qué señal habría y qué cosas estarían aconteciendo para que esos días se cumplieran. Y el versículo 1 de Mateo, donde explica esta respuesta que Jesús le da a sus discípulos, tiene muchas partes donde explica lo que Jesús les está diciendo, especialmente en el versículo 3 en adelante. Y estas cosas son importantes tomarlas en cuenta en los tiempos que estamos viviendo. No sé dónde ustedes vivan, no sé las cosas que estén sucediendo alrededor de su ciudad o en el entorno en el que ustedes viven, pero sin embargo, creo que la tierra entera está siendo convulsionada en estos momentos. Hay rumores de guerras, como aquí mismo Jesús se los dice a los discípulos en el capítulo de Mateo 24, y que también se encuentra en Marcos capítulo 13, y también lo vuelve a repetir en Lucas capítulo 21, dicho de diferente manera, pero que al final todo se conjuga en el mismo propósito de que Jesús está diciendo: tiempos finales, van a suceder estas cosas y estas señales habrá y estos acontecimientos sucederán. Y una de las cosas que hoy entiendo es que muchas veces el cumplimiento de un evento del pasado se va a volver a repetir en el futuro. Y de la misma manera como sucedió en el pasado, va a volver a pasar en el presente y en el futuro. Así es que es un tema muy amplio. No podemos negar que se tiene que decir tal como la escritura lo dice, tiempos finales, puesto que esto nos hace recapacitar en las cosas que debemos de poner atención, especialmente aquellos que ya hemos recibido el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, y que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, no en una manera religiosa como lo habíamos tenido anteriormente en nuestra misma cultura, en nuestro mismo país, en el entorno en el que nos criamos, con una religión que solamente nos enseñaba tradiciones y costumbres, pero que pocas veces nos enseñaron la palabra de Dios, abierta directamente del corazón de Dios. Y en este sentido, yo siempre he comprendido que no la recibimos así porque tampoco nuestros padres la recibieron así, nuestros abuelos, y si nos vamos a las generaciones pasadas, quizás a muchas generaciones atrás tampoco les explicaron la palabra de Dios en una forma de aplicarla en nuestro diario vivir. Había más moral, había más respeto, se valoraban más los principios. Sí, por supuesto que sí, en los tiempos pasados.
Pero eso no quiere decir que es porque nos enseñaban la escritura, era porque en alguna manera había quedado algo de la esencia del mensaje divino, que en la historia Dios siempre ha querido que los pueblos conozcan su palabra. Dios no está enojado con algún pueblo, por muy diferente que sea a otro pueblo o al pueblo escogido que Dios eligió. Dios siempre ha querido que su mensaje llegue a todos los pueblos de la tierra. El problema es que cuando nosotros nos empecinamos en encerrarnos en una cajita o en una religión y la defendemos a capa y espada, cuando ni siquiera conocemos la palabra de Dios, es ahí donde el velo, el cual se nos pone a los ojos del corazón por la religión, pues no podemos levantar la cabeza, no podemos mirar más allá de lo que nos han inculcado culturalmente como un país de X religión. Y eso nos hace defenderla sin conocerla, pero al final la defendemos porque creemos que estamos honrando a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Sin embargo, es que hoy en día, sin duda, por medio de la internet, de todo cómo el mundo se ha abierto, pues nos damos cuenta que el mensaje se está predicando más que nunca. Por eso encontramos en las redes predicadores, gente hablando de las profecías, de los últimos tiempos, gente hablando de temas de diferentes índoles, pero al fin y al cabo predicando la palabra del Señor. Pero este tema de los últimos tiempos, yo quiero enfocarlo en el texto que leí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, cuando habla y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Se los leí en la traducción de la Reina Valera, que casi la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados, y que lo entendemos tal como lo dice aquí, ¿no? El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué quiere decir esto en estas palabras? Pues que por haber tanta maldad, el amor o el respeto hacia los demás, incluso hacia los hijos hacia los padres, se acabará. Ya no habrá respeto porque habrá tanta maldad en nuestro corazón que seremos practicantes de la maldad sin darnos cuenta que hemos perdido los valores familiares, el amor, el respeto hacia los padres, hacia los adultos, hacia los ancianos, hacia cualquier persona. Y lo dice de esta manera y lo entendemos. Pero mira cómo lo dice en el contexto hebreo, del idioma hebreo original. Cómo dice este versículo 12 de Mateo capítulo 24. Muy diferente, pero lo vamos a leer para entenderlo un poquito mejor. Dice, y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá. La palabra Torá en el hebreo significa la instrucción, que es lo mismo la palabra de Dios. Solamente que cuando escuchamos palabras hebreas, inmediatamente ponemos un escudo también, ¿no? Como diciendo, nos quieren judaizar, nos quieren hacer judíos. Y nuestra ignorancia no nos deja ver más allá de que realmente la palabra correcta para decir la instrucción, pero en el hebreo es la Torá, ¿no? Pero vamos a leerlo para poder discutir este tema y poderlo entender. El tema aquí no es el judaísmo, el catolicismo, el cristianismo, X religión. Este no es el tema. El tema es la palabra de Dios, que en el contexto hebreo nos va a ayudar a entenderla mejor. Dice, por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el amor de la mayoría
se enfriará. Esto me da a entender que habrá gente que esté apegado a la palabra de Dios o a la instrucción. O sea que no toda la gente estará cayendo en el error, sino que muchos seremos rescatados del pecado, de la ignorancia, de la maldad, y Dios nos sacará de esas tinieblas para poder hacer esto que estamos haciendo, poder proyectárselo a los pueblos, a las naciones, a las personas, poderles decirle que por favor volteemos hacia Dios, volteemos a aquel que nos dio la vida, aquel que día a día nos regala el aire, el alimento, las fuerzas, la salud, el trabajo y las cosas que si pudiéramos contabilizar cuántas bendiciones recibimos de parte del Creador día a día, estaríamos más agradecidos con Él. Pero esta es precisamente la intención de nosotros, de predicarles las nuevas buenas de salvación con temas tan fuertes como los tiempos finales, no para atemorizarlos, no para asustarlos, sino para concientizarlos de que los días malos cada vez están más cerca de toda la humanidad. A veces pensamos que porque vivimos en una ciudad donde sí hay violencia, sí hay accidentes, sí hay crimen, sí hay cosas malas, pero mira, estamos bien, no pasa nada, podemos disfrutar de la vida. Y a veces pensamos que porque estamos en esa condición, la maldad no nos va a alcanzar. El problema es que escrito está que no habrá un rincón donde la maldad no se haya multiplicado y donde el caos reine totalmente. Ese es el futuro que nos está esperando, porque escrito está y porque está dicho. Y esas cosas son a las que nosotros nos debemos de preparar, para que cuando vengan tengamos los pies sobre la tierra, con el fundamento de la palabra de Dios, con las promesas de que el Señor nos rescatará de aquel día de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, porque Dios nos promete librarnos de todas las cosas que van a venir. ¿Cómo lo va a hacer Dios en medio de caos, en medio de maldad, en medio de tanto crimen, en medio de tantas cosas? Pues no lo sabemos, pero si tenemos la confianza y la fe que Dios lo va a hacer, si Él lo ha dicho y lo ha dejado establecido en su palabra, Dios no miente y Dios lo va a cumplir. Y por eso nos aferramos a creer que Dios estará en control de todas las cosas y que nos librará de lo que ha de venir. Ahorita te voy a leer un texto que nos da esa promesa en Apocalipsis 3:10. Pero déjame terminarte de leer el versículo 12 y el 13 de Mateo. Dice: mas el que se mantuvo fiel a la Torá, nuevamente lo vuelve a reiterar, el que se mantuvo fiel a la instrucción, este tendrá parte en el mundo por venir. Esto es algo que nos está dando una respuesta. Aunque se haya o se esté multiplicando la maldad, la respuesta ¿dónde está? La respuesta está en la palabra de Dios, no está en la religión. Dime tú a cualquier religión que tú perteneces y cómo tú crees que la religión te va a salvar del caos que se va a venir o de la maldad que se está multiplicando. ¿Cómo podemos ser librados por la religión? Definitivamente que no. Los líderes religiosos que guían a las naciones o a los pueblos simple y sencillamente nos dan promesas vanas y prometen pero nunca cumplen y no cambian las cosas solo porque den un discurso nuevo o porque pongan a un líder nuevo o porque hayan hecho algo que haya cambiado un poco a la nación. Quiere decir que en ellos está la respuesta o que está la esperanza. No podemos confiar en eso. Tenemos 6,000 años queriendo traer paz, tranquilidad, equidad a todas las personas, que todos tengan un trabajo digno, un salario digno, que tengan
servicio médico, que tengan educación, que no haya fronteras, que no haya racismo, que no haya conflictos entre unos contra otros. Y lo estamos viendo, somos testigos de la historia, 6,000 años, cuéntale desde que empezó hasta donde estamos, y no se ha logrado que vivamos en paz. Y pueden pasar 4 años del próximo gobierno o 6 años del próximo gobierno y la historia es la misma. Promesas, promesas y más promesas. Y no cumplen y no hacen nada. Y la gente sigue pensando que el nuevo gobierno, que la nueva administración, que lo que uno dijo o que el otro no dijo, tenemos la esperanza de que va a cambiar, pero realmente esto no va a cambiar. Nuestra esperanza está en el Mesías, en el Salvador del mundo, que ya vino una vez y no lo crucificamos. Él dio su vida por nosotros, pero Él ha prometido regresar de nuevo, para que donde Él está, dice, también ustedes estén. ¿A quiénes? Aquellos que vayamos a creer en las promesas de Dios a través de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios está llena de promesas y de advertencias y de muchas cosas que nos ayudan para entender que solamente en Dios está la respuesta. No en el gobierno, no en los políticos, no en las celebridades, no en los deportistas, no en ningún ser humano, sino solamente en aquel que dio su vida por nosotros. Solamente en Él. Déjame te leo una promesa que Dios nos ha dado para que cuando venga ese tiempo de caos en el cual tenemos que hablarlo ya, porque se viene el tiempo donde va a haber caos y va a haber descontrol, y Dios está buscando profetas para el día de la destrucción, para que se puedan levantar y decirles, esto fue lo que les habíamos dicho que vendría. Y sin embargo, en aquel tiempo, en aquellos días, todavía Dios nos va a dar la última oportunidad para aquellos que realmente fueron testarudos al mensaje de la cruz. Todavía se van a levantar hombres que conozcan la palabra, que ya no va a haber escrita, aquí ya no va a haber libros como esta, porque nos la van a prohibir, porque la van a quitar. Solamente el conocimiento que hayamos tenido aquí y aquí en el corazón es lo que podremos hablar. La gente entonces andará buscando quien les hable del mensaje. Y sí habrá, pero serán muy pocos los que se van a levantar en aquel tiempo a predicar el último mensaje, y ahí va a ser una decisión de vida o muerte. En aquellos días, cuando venga ese caos y esa destrucción, ahí la persona realmente le estará dando su vida a Jesucristo. Y quizás muera en ese momento por hacerlo, porque la fe será perseguida. Y a todos los que prediquen serán perseguidos. Por eso es que el Señor nos da su promesa y su palabra. Y dice Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto no es un mito, esto no es una exageración, esto va a suceder en los tiempos venideros. Tiempos que no falta mucho por cumplirse. Déjame leértelo en el hebreo original, a ver qué nos dice aquí la escritura acerca de esta advertencia y de esta promesa a la vez. Dice, por cuanto guardaste pacientemente mi Torá oral, o sea, mi Torá dicha, no la Torá escrita, no la palabra escrita, sino la palabra oral, hablada. Dice, yo también te guardaré de la hora de sufrimiento que está listo para ser desatado sobre esta
edad presente para probar a los que moran en la tierra. Dice diferente. Sin embargo, tiene una advertencia y tiene una promesa. La palabra de Dios es lo que Dios realmente ha dejado, inspirado por su Espíritu Santo, para enseñarnos, para corregirnos y para instruirnos. La religión no nos enseña la palabra de Dios. La religión se ha utilizado solamente para dividir a los pueblos, porque de esa manera tú estás en contra de tu hermano que no ejerce la misma religión, y eso nos divide, y automáticamente la división de un pueblo, de una casa, de un país, de una familia está vulnerable para que sea destruida. Y esa frase famosa de divide y vencerás, ¿sabes quién la dijo y la cumplió? Uno de los emperadores, de los Herodes, fue quien dijo esta frase: divide y vencerás. Estoy buscando otro texto que nos habla acerca del propósito de la palabra, que está en una de las cartas al pastor joven, al pastor Timoteo. Y aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué fue inspirada o cómo fue inspirada la palabra de Dios para los hombres? Hombres las escribieron, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribirlo. Aquí no hay nada de hombre, todo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y lo voy a volver a leer porque es importante que esto se nos quede no solamente en la cabeza, pero que se nos baje al corazón para que podamos practicar la palabra de Dios, no siendo oidores de ella solamente, sino hacedores. ¿Ok? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Aquí está la primera parte importante, para redarguir, o sea, para que te corrija en tu pecado, para que te corrija en tu error, para que te convenza en que es la palabra de Dios la que debe de regir nuestras vidas. Y para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios, por supuesto, no la justicia del hombre. Porque escrito está en el libro de Santiago que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios va a obrar conforme a lo que cada uno de nosotros hayamos hecho. Nosotros que somos malos, aquellos que son peores, criminales, secuestradores, violadores, asesinos, criminales en gran escala, van a recibir justicia. No van a poder comprar a Dios, porque a Dios no lo podemos comprar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios es un Dios justo y le va a dar a cada uno conforme a su justicia. Y ahorita vamos a leer otro versículo para que sea la palabra de Dios la que nos pueda instruir, como lo dice aquí 2 Timoteo 3:16. Porque la Biblia, cualquier persona que se mete a leer la Biblia para querer, digamos, corregir el error de aquellos que nos hemos acercado a Dios, nos quieran encontrar un error y entonces nos digan, aquí está, te equivocaste, aquí dice. No van a encontrar error en la Biblia. En nosotros sí van a encontrar errores.
En los seres humanos nos van a encontrar muchos errores, pero en la palabra de Dios no vas a encontrar ni un solo error. Te voy a leer, por ejemplo, quiero leerlo en el contexto hebreo también, el 2 de Timoteo, para que podamos leerlo en esa forma de la palabra original como se escribió la Biblia, porque las traducciones han traído muchos errores. Y las traducciones nos pueden decir una cosa, pero el contexto hebreo nos dice lo correcto. Porque ¿sabías tú que el único idioma en la tierra que no existen malas palabras es en el hebreo? ¿Por qué razón es el único país o lenguaje que no tiene malas palabras? Pues porque nada más y nada menos es el lenguaje con el que Dios hizo la creación. Todo lo que Él dijo se hizo de la nada, que no existía. Por eso es un idioma tan limpio, tan puro. Es el idioma del Dios creador. Con esto te digo todo. Es el único idioma que no tiene malas palabras. Por eso es importante conocer la raíz del hebreo, porque de ahí se derivan las cosas más claras. Por eso me gusta leer el contexto en el hebreo, porque dice diferente, totalmente, muy diferente. Estoy tratando de buscar aquí 2 de Timoteo. Lo que pasa es que esta Biblia es una Biblia muy gruesa y trae muchas cosas de estudio, y eso pues hace que la traducción de los nombres de los libros sea diferente, y al no estar acostumbrando uno a leer estos libros, pues se te dificulta encontrarlos. Pero aquí vamos llegando ahí casi. Estamos cerca de la carta de Timoteo, en el capítulo 3, 2 de Timoteo. Bueno, aquí se me brincó un poco, la vamos a buscar ahorita un momento, pero yo quería leerte otra escritura que está en el libro de Mateo también, y que es conocida como las bienaventuranzas. Ahí encontramos la justicia de Dios, encontramos promesas y encontramos cosas que Dios va a cumplir y va a hacer contra todos aquellos que han hecho maldad en la tierra, y con aquellos que se les ha hecho maldad en la tierra también van a encontrar la justicia de Dios. El sermón del monte, las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, y te voy a leer desde el versículo 1 en adelante, y vamos a encontrar varias cosas que el Señor enseña y que son importantes conocerlas. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
Aquí en las bienaventuranzas encuentras el mensaje más poderoso que ni siquiera algún político o algún presidente le ha llegado a lo más cerca. Te pongo como ejemplo a un presidente que ha puesto a Dios en primer lugar. Es un país de Centroamérica que antes era el país más peligroso del mundo. Ahora es un país próspero, no hay tanta violencia porque han agarrado a todos los criminales y los han encerrado aplicando justicia por lo que ellos eran. Sin embargo, si no se arrepienten, vendrá la justicia de Dios y entonces recibirán el castigo de no tener el consuelo, la oportunidad de entrar a la vida eterna. Pero mientras tengan vida, tienen esperanza. Bueno, aún ese hombre que ha hecho ese cambio en este país de Centroamérica, no le llega a este sermón que el Señor Jesús diera en el famoso Sermón del Monte. A mí, en lo personal, me llenó una de las bienaventuranzas cuando yo era más joven y veía las injusticias, sentía una impotencia y sentía un enojo de cómo poder hacer justicia a mi manera. No lo podía entender, no lo podía hacer de hecho. Hasta que yo conocí al Señor y la palabra de Dios, y cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y sabes una cosa, toda la maldad que ha sucedido desde que se estableció el hombre en la tierra hasta nuestros días, todos los que han hecho maldades y han pensado que han burlado a la ley y que mataron gente y que nunca los apresaron, o que violaron y nunca los detuvieron, o que robaron y nunca los encontraron, todas esas personas, todas, absolutamente todas, serán juzgadas por Dios, o todos seremos juzgados por Dios, más bien dicho, para que ninguno pensemos que somos mejores que otros. Por eso la maldad que se está viviendo hoy en día, una maldad, definitivamente se ha perdido todo lo que uno pensaría que el ser humano no caería en eso, se ha perdido. Por eso acercarnos con un corazón reconociendo que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios y el amor de Dios para empezar una vida nueva, ese mensaje no es viejo, ese mensaje es más nuevo que nunca. Vemos las noticias de todas las atrocidades que suceden, las muertes, los crímenes, las cosas que ya no tienen nombre de verdad. Cuando escuchamos la noticia de ese grupo en México que fue desaparecido y ya finalmente los encontraron sin vida, se ha perdido el valor por la vida. Y eso es de lo que habla precisamente, que la maldad se ha multiplicado. Todavía, aún para esos criminales, todavía hay oportunidad de que se arrepientan, porque han matado el cuerpo, pero no han matado el espíritu de las personas. El espíritu, el único que lo puede tocar es el Creador, el que lo hizo, el que lo dio, el que le dio soplo de vida a cada uno de nosotros. Tenemos un cuerpo que un día va a morir, sea por un accidente, sea por una enfermedad, sea por lo que sea, pero tenemos un espíritu que Dios nos promete que solo Él lo puede tocar, que solo Él lo puede levantar a la vida eterna, o solo Él le puede quitar el poder de la vida. Por eso, los que han hecho atrocidades en este mundo y han pensado que se han salido con la suya, les falta enfrentar la justicia divina. Y aquellos familiares que han perdido seres queridos lloran porque les duele la pérdida, pero tengan esperanza, tengan confianza, tengan fe, porque las bienaventuranzas son para todos aquellos que han sido ultrajados, violados, asesinados, maltratados, rechazados. Esta palabra es para todas esas personas que han sufrido en este mundo que a veces parece cruel, que parece injusto,
pero que un día Dios va a traer justicia verdadera a la tierra. Y esos días están por venir. Por eso es que te hablamos de los tiempos finales con nombre, para que la gente sepa que Dios todavía nos está dando oportunidad para que nos arrepintamos. Y aunque pensemos, es que yo no hago nada malo, es que mira, yo no he matado a nadie, es que yo no he robado, pero estás adulterando, pero estás emborrachándote, estás drogándote, estás mintiendo, estás robando, estás diciendo palabras sucias, estás mirando pornografía, estás odiando a tu primo, a tu tío, a tu papá, a tu mamá, estás haciendo cosas indebidas. No necesitas matar para considerarte una mala persona. Todos somos malos. Traemos una naturaleza caída, donde el diablo engañó al hombre y a la mujer y pecaron. Y de ahí venimos nosotros, nacimos del pecado, nacimos de la naturaleza caída de nuestros primeros padres. Solamente Dios nos puede perdonar y hacernos una nueva criatura. No la religión nos da sus dogmas, sus tradiciones, sus mandamientos, porque inventan mandamientos para controlarnos como siempre lo han hecho. No creas en una religión, cree en una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único que te puede dar vida y vida en abundante. Y si pierdes tu vida, dice Juan 10, que el que muera, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Promesas que Dios nos da. Esta no es el final de nuestra vida cuando nuestro cuerpo se apaga. Es el principio a la vida eterna. Y esa es la promesa que Dios nos quiere dar, y esa es la promesa que todos deberíamos de conocer. Dejarnos de estar justificándonos de que tenemos nuestra religión y que nadie nos saca de ahí, porque esta es la religión que me inculcaron mis padres y esta es la religión en la que me quedo, pero no conoces la palabra de Dios. Y sabes una cosa, cuando estés allá en el cielo o en el juicio de Dios, más bien dicho, te voy a leer el último versículo y con esto quiero cerrar. El libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice: cuando estés allá en el juicio y el Señor te diga, te voy a tener que leer todos tus hechos y acciones y todas sus vivencias, y tengo todas las cosas que hiciste malas y buenas. Y si tu corazón, que va a ser pesado en una balanza, pesa más lo bueno, bienvenido, entra a la casa del Señor. Pero si tus obras fueron malas y pensaste que la religión te iba a salvar, ahí es cuando te vas a dar cuenta que la religión no te puede salvar. Pero será muy tarde para que entiendas esa gran verdad. Porque escrito está, dice Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, no hay reencarnación, no podemos regresar de la muerte. Una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos. Puede ser mañana, puede ser para la otra semana, de aquí a un mes. Ahorita mismo gente está muriendo y dijimos después me arreglo con Dios, después me acerco a Dios, y la persona murió y nunca tuvo oportunidad ni tiempo para enmendar su camino y entregarle su vida a aquel que lo creó. Eso no es religión, eso es tener una relación personal con el Creador, y eso es a lo que Dios nos está llamando: predicar este mensaje de vida eterna. Predicar que estamos por entrar a los tiempos finales y que todavía hay un espacio pequeño de misericordia que Dios quiere darnos para que entendamos su propósito para la raza humana. Él es el Salvador del mundo, nadie más. Ni el dinero, ni la fama, ni la fortuna, nada nos puede salvar, sino solamente aquel que nos dio la vida.
Te dejo con ese pensamiento, con esa exhortación de que te acerques a Dios lo más pronto que puedas, porque el Señor viene pronto. Y te voy a leer ese texto también, porque me pasó entre los pensamientos cuando estaba hablando. Juan, el Evangelio de Juan 14:7. Y si me conoces, también a mi Padre conocéis, y desde ahora le habéis conocido. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pero en el versículo 4 dice, bueno, en el 3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis, y desde ahora le habéis visto, porque le conocéis porque me has visto. Ahí está. Se caen todas las religiones ante esta palabra. No hay religión que pueda debatir esta gran verdad. Jesús es la verdad, el camino y la vida eterna. Solo en Él. Discúlpame si te repito y te repito que la religión no te va a salvar. Es la tradición lo que debes de conservar, pero la palabra de Dios va en primer lugar, no en tercer lugar. No pongas la religión en primer lugar, que está llena de tradiciones y de costumbres. Pon la palabra de Dios en primer lugar y acomoda las cosas en su lugar. Porque cuando mueras y te pregunte Dios, no te va a preguntar qué religión eras. Te va a preguntar qué relación tenías con Él. ¿Creíste en su palabra? ¿Creíste en sus promesas? ¿O simple y sencillamente pensaste, bueno, eso no importa, yo tengo una religión, eso me salva? Mentira del diablo. Te dejo con ese pensamiento, esperando que este estudio sea de bendición para tu vida, te haya sacudido tu conciencia y puedas recapacitar en entender que necesitas buscar a Dios lo más pronto posible. Que Dios te bendiga. Nos vemos para la otra. Tu hermano en Cristo, evangelista Tomás Valadez. Que Dios nos los bendiga.